marzo, ya síndrome de Down, ya de enfermedades, que nos transformemos de alguna forma la sociedad que nos ha tocado. Bien, desde la legislación y recurriendo a las leyes fundamentales, la ley fundamental es la Constitución, el artículo 27 y 49 son los que alumbran la demás legislación. Y toda la legislación española en cuestión de atención a la diversidad se basa en la normalización e inclusión, la no discriminación y la igualdad. Pero no vamos a ver que diga nada de capacidades intelectuales, ¿vale? Ni que tengamos que separar por sexos, ni nada por el estilo. Nos habla de no discriminación, de igualdad, de normalización y de inclusión. Luego, por tanto, primer escalón, Constitución Española, artículos 27 y 49, que se van a desarrollar en posteriores legislaciones. En este caso, LOE 11, yo la llamo LOE 11 porque la 11, ya sabéis, si no lo han explicado, la 11 es artículo 1, modificación de la LOE, por lo tanto es LOE 11, incluso coinciden en el texto refundido, que si queréis manejarla, ya os lo digo, los de primero, los de segundo ya lo tienen, si queréis manejar la legislación, buscar en Google texto refundido LONCE, porque si no os van a liar los artículos, porque hay textos de las Cortes, textos de un lado, de otro, texto refundido del 11, ¿vale? Entonces vais a ver que ese texto es el que está bien, ¿vale? Texto refundido. Bien, pues en la LOE, en el título 2, que habla de equidad en la educación, del artículo 79 a 71 a 79, nos habla de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que denominamos ACNEAES, ¿vale? Y hay 5 grandes grupos de alumnos que son ACNEAES. Por un lado están los ACNES, que son alumnos con grandes dificultades educativas o dificultades y necesidades educativas especiales. Grandes trastornos de la personalidad, alumnos TEA, retrasos madurativos muy importantes, desarrollo generalizado del aprendizaje, discapacidad intelectual muy seria, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dificultades específicas del aprendizaje, alumnos que en algún momento de su proceso tienen dificultad, ¿vale? Altas capacidades intelectuales. Este es un grupo, los alumnos con altas capacidades que hasta ahora, hasta el momento, en ninguna legislación se habían contemplado. Y ahora la legislación contempla que hay alumnos con sobredotación intelectual y que también tenemos que atender en las aulas, ¿vale? Otro factor de diversidad dentro de las aulas. Y muchas veces son alumnos que se aburren, que no sé si se oye o no, sí, que no sabemos qué hacer con ellos porque al final están aburridos en las aulas, ¿vale? Integración tardía al sistema educativo. Hubo una época en el contexto de la LOE, cuando salió en el 2006, que en España había muchos alumnos que procedían de otras nacionalidades. Desafortunadamente, por la crisis económica, cada vez hay menos. Digo desafortunadamente porque yo creo que es una riqueza para el país el que haya gente de distintas nacionalidades. Ahora nos encontramos menos, pero todavía hay y hay que atenderlos. Están las aulas de inmersión, dependiendo de la comunidad, nos vamos a encontrar aulas de inmersión, aulas lingüísticas, se llaman de distintas formas según la comunidad donde esté, ¿vale? Y condiciones personales o de historia escolar. En este grupo están todos los alumnos, por ejemplo, que han sido hijos de madres maltratadas, que tienen que alejarse del foco agresivo y entonces hace falta una atención especial, alumnos que están en aulas hospitalarias, que están largo tiempo hospitalizados pues porque tienen problemas, por ejemplo, oncológicos o tienen grandes hospitalizaciones, entonces hay que atenderlos, estarían en ese grupo. Aprovecho para deciros que seguimos con un proyecto abierto sobre aulas hospitalarias, sobre oncología, que llevamos Felipe Gertrudis y yo mismo. Están trabajando antiguos alumnos y
aunque no es posible hacer prácticas todavía, estamos intentándolo, pero si alguno se quiere acercar a nosotros a trabajar en temas de oncología infantil, dinámicas en hospital y musicoterapia, si a alguno pues le gusta la música, bueno, pues no importa que se ponga en contacto conmigo o con Felipe para trabajar. Hemos publicado ya cosas, seguimos en proceso para seguir trabajando sobre ese tema, ¿vale? Bien. Y la LOMCE aporta esto, aporta un grupo más, que es el grupo de los alumnos con hiperactividad. Lo único que aporta la LOMCE es un grupo que son los alumnos con TDAH, que los incluye como grupo de apneas, aunque, como sabéis, la comunidad científica tiene sus reticencias, porque el autor que denominó a los TEA parece ser que en los últimos momentos dijo que se lo había inventado. Está ahora en estudio este tema, ¿vale? Pero bueno, en el 11 se reconocen los alumnos con TEA como grupo de atención a la diversidad, ¿vale? Bien. Luego, por tanto, esta es la realidad de nuestras aulas, una diversidad general y unos alumnos con una respuesta educativa específica. Esta sería la realidad. Diversidad general, estilos de aprendizaje múltiples, estilos de aprendizaje, inteligencia múltiples, intereses motivacionales diferentes y luego necesidades educativas especiales y otro tipo de necesidades. Esta sería la realidad de nuestra aulas. Pongo esto porque nuestra ley autonómica, el decreto 66-2013, que sacó la comunidad poco antes de entrar el gobierno del PP, no por nada, lo digo para que lo tengáis de referencia. Lo digo porque lo tengáis de referencia porque el PP no saca leyes en referencia a la atención a la diversidad, o conozco pocas leyes en referencia a la diversidad que haya sacado el PP, por lo menos en esta región. No sacó ninguna ley en referencia a la atención a la diversidad. Y esta ley es del anterior gobierno, el último de Barrera, ¿vale? Digo para que tengáis la referencia, ¿vale? Es la ley que está en vigor que regula la atención a la diversidad en Castilla-La Mancha. Y es importantísima, ¿vale? Y que la debéis consignar en bibliografía, atender bibliografía cuando hablemos de atención a la diversidad y referenciarla. Y es así como se referencia, ¿vale? Decreto 65-2013, ¿vale? Bien, ¿y qué dice esta legislación autonómica? Pues habla de las medidas generales, tendríamos que centrarnos en los que hacen referencia en vuestro caso al infantil, pero aquí están para todo el sistema educativo, ¿vale? Y nos habla de medidas ordinarias, que serían de apoyo y refuerzo educativo, y las medidas extraordinarias. Y siempre, ahora os digo en qué se diferencian unas y otras, y siempre con un elemento común. Los planes de trabajo individualizados, los PTI, ¿vale? Los PTI. El PTI es un elemento que no le vais a encontrar en ninguna otra comunidad como tal, solamente en Castilla-La Mancha, PTI, plan de trabajo individualizado, y en otras comunidades lo vamos a identificar como ACIS, o adaptaciones curriculares individuales. Dependiendo de la comunidad donde estemos, se van a llamar adaptaciones curriculares, documento individual de trabajo, PTIs en Castilla-La Mancha, planes de trabajo individualizado. Que, según sean medidas ordinarias o extraordinarias, van a ser de un tipo u otro. Me explico. Si aplicamos a un alumno medidas ordinarias, significa que ese alumno no va a tener modificados elementos significativos del currículum ordinario. Es decir, no va a tener modificados elementos prescriptivos. ¿Cuáles son los elementos prescriptivos del currículum? Los elementos prescriptivos del currículum son objetivos, contenidos, competencias básicas o claves en el 11, criterios de evaluación
y en el caso del 11, estándares de evaluación. ¿Vale? Esos son los elementos prescriptivos del currículum. Un alumno puede tener un PTI de tipo ordinario cuando sigue con normalidad esos elementos, está trabajando esos elementos como el resto de sus compañeros. Sin embargo, le modificamos metodología, actividades, número de actividades, pero no le tocamos elementos sustanciales del currículum. En cuanto hay medidas extraordinarias, le modificamos con respecto a su grupo donde está escolarizado elementos prescriptivos del currículum. Es decir, modificamos objetivos, contenidos, criterios de evaluación o estándares de evaluación, competencias, etcétera, los que son, ¿vale? Si modificamos alguno de esos elementos, estamos ante medidas extraordinarias del currículum. Si eso pasa, esto pasa por un elemento clave que tiene que llegar a mano de los tutores, acompañado siempre de la figura del orientador, que es el dictamen de escolarización. Ahora lo vemos, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son las medidas ordinarias? Para que tengáis... Estas conferencias las pasaré a Ricardo para que las tengáis, de todas formas, ¿vale? ¿Cuáles son las medidas ordinarias, básicas? Medidas organizativas, por ejemplo, desdobles, grupos flexibles, grupos de refuerzo y apoyo a áreas instrumentales. En infantil no hay áreas instrumentales, pero esto lo he hecho pensando también en los de primaria. Cuando hablamos de áreas instrumentales, son la clave de los aprendizajes, lengua y matemáticas. ¿Vale? Áreas instrumentales. Consideran la lengua y las matemáticas, la lectura, la escritura y el cálculo. Áreas instrumentales. Medidas ordinarias curriculares. Priorización de contenidos. Yo no modifico ningún contenido. El alumno los va a trabajar todos, pero priorizo unos sobre otros. Por ejemplo, conceptos básicos en infantil los priorizo sobre otros. Porque al niño le hace falta para luego hacer otros aprendizajes más funcionales. ¿Vale? Afianzamiento de contenidos del ciclo anterior. Es decir, ahora estoy trabajando contenidos de este ciclo, pero sé que si refuerzo contenidos del ciclo anterior, va a trabajar mejor los de este. Es decir, sigo trabajando con contenidos en paralelo de otros. ¿Vale? Adaptación de materiales didácticos. No toco el currículum, pero sí que modifico o introduzco materiales didácticos. Adaptación de técnicas e instrumentos de evaluación. Es decir, el otro día, con otro grupo de infantil, los de tercero, me decían, Javier, tengo este ejercicio de evaluación. Tiene que aprenderse un alumno de tercero de primaria, valle, río, montaña, y no es capaz, por las características generales. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues visualmente, cógete goma eva, hazle el paisaje y ponle los textos. Entonces que lo identifique visualmente, porque su problema estaba en que no memorizaba. Pero sí que el objetivo era identifica, no memoriza. ¿Vale? Luego, por tanto, tenemos que darnos cuenta qué es lo que pedimos para modificar la evaluación. ¿Vale? El niño va a aprender lo mismo, pero lo aprende de otra. Bien, metodológicas. Partir de lo conocido y de los conocimientos previos. Utilizar recursos metodológicos variados, plantear actividades y procedimientos diversificados de evaluación, favorecer aprendizajes funcionales, que los aprendizajes sean funcionales y potenciar la generalización. La generalización, un aprendizaje funcional cuando es generalizable, es decir, le puede trasladar a su vida ordinaria, si no el aprendizaje no sirve para nada. Lo digo así tan bruto, pero es que es así, es decir, si un alumno aprende y lo que aprende no lo transfiere a su vida ordinaria, el aprendizaje es un aprendizaje inútil. ¿Cuántos aprendizajes inútiles tenemos? ¿Vale? Pues aprendamos lo fundamental, ¿de acuerdo? Y tutoriales, los tutoriales, que nunca contamos con ellos, pero el tutor, vosotros en el futuro sois la clave, la piedra angular, los que conocéis al alumno y podéis trabajar con ellos
básica. Y la orientación educativa, figura que me pasaría horas diciendo. Extraordinarias. Previa evaluación psicopedagógica, en el primer trimestre del curso se hacen adaptaciones curriculares o PTIs, como se llaman en Castilla-La Mancha, ¿vale? Vais a tener las transparencias. Otra medida es la permanencia un año más. En infantil se puede permanecer un año más en el segundo ciclo, previa autorización del consejero. Previa autorización del consejero, porque significa incorporar al sistema educativo obligatorio un año más tarde al alumno. Y eso tiene que estar autorizado por el consejero de educación. ¿Vale? Importante, se hace con un informe del equipo docente avalado por el orientador o orientadora y además por el director del centro. Esos informes se mandan a consejería y es el consejero directamente, en este caso porque es consejero, el que autoriza a que el alumno se incorpore un año más tarde al sistema educativo reglado, es decir, al sistema educativo obligatorio, que empieza a los 6 años, pero en su caso empezaría a los 7, por lo cual tienen que estar bien regulados, ¿vale? Y en primaria se puede repetir, como todos los alumnos, sea el alumno que sea, solo una vez, y en caso de alumnos diagnosticados, puede repetir una vez más, si así se decide, en equipo 2. ¿Vale? Luego está aquí las dos órdenes de aulas hospitalarias o convalecencia hospitalaria. Si las pincháis en la transparencia, os van a salir, os va a llevar al enlace del portal de educación. Hay la orden del 2007 y la resolución del 2012, que son las que hacen referencia a aulas hospitalarias en Castilla-La Mancha. Y la flexibilización dirigida a alumnos con altas capacidades, donde se nos dice, hay una legislación específica, donde se nos dice cómo los alumnos pueden promocionar 2 años por encima de su curso de nivel si se detecta que tienen altas capacidades. ¿Vale? Eso en cuanto a legislación. Bien, otra novedad en el panorama, en el 2014 sale una ley, una orden en este caso, que es la orden de aulas TEA. Es una innovación en el panorama educativo de Castilla-La Mancha, que nos habla de aulas abiertas especializadas TEA. TEA es trastornos del espectro autista. Bien, en determinados centros de la comunidad se ponen centros normalizados aulas TEA, que son aulas que atienden entre 3 y 6 alumnos diagnosticados con TEA, para que tengan un aula de referencia, pero determinadas actividades las hagan en el aula TEA. ¿Vale? En Toledo hay 2 de infantil y primaria y una de secundaria. ¿Vale? Lo digo porque tengáis conocimiento de ello. Los objetivos son desarrollar actividades de comunicación lingüística, esencialmente no son alumnos que tienen graves dificultades de comunicación, esto lo veremos en otro momento, y los requisitos de inclusión son, ¿vale? Tienen la dotación es bastante buena, tienen un CT, una L y un ATE, auxiliar técnico educativo, y se les atiende de forma individual, aunque en momentos tienen que estar en su clase y disfrutar siempre de actividades en grupo, recreos, educación física, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, es una estructura compleja, cuesta montarlo y fue de las últimas cosas que dije antes de venir a la universidad, montar distintos tipos de aulas. Bien, evolución e identificación de las necesidades. Es decir, cuando nos encontramos con un alumno con dificultades, el proceso, grosso modo, es como sigue. El orientador o orientadora, que es la figura de referencia en los centros para estos temas, hace una evaluación psicopedagógica. Primero recoge información de padres, informes médicos, atención temprana, centro base, profesorado anterior, otro profesorado, y hace un informe psicopedagógico que transforma en un dictamen de escolarización. El
dictamen de escolarización es un documento que firma el orientador y el visto bueno del director del centro, y ese dictamen de escolarización determina el diagnóstico del alumno o de la alumna, cuáles son sus necesidades básicas, su nivel de competencia curricular, su estilo de aprendizaje y qué recursos necesita para su escolarización correcta. ¿Vale? A partir de ahí, porque ese documento va al servicio de inspección, se pone en marcha todo el mecanismo. Se le dota de recursos, se le dota de materiales al centro o al alumno para que empiece a funcionar todo el proceso y todo el mecanismo. Pero si no hay dictamen, no hay necesidad educativa especial. Es importante el dictamen de escolarización. Un documento privado, privadísimo. Ojo con esto. No pidáis dictámenes que no los van a dar, porque es un documento muy privado, que habla de la privacidad más íntima de las personas y suele estar siempre encriptado. ¿Vale? Suele estar siempre encriptado. Si no hay dictamen, no puede haber adaptaciones curriculares significativas. Ojo con esto. Tiene que haber dictamen para que haya adaptaciones curriculares significativas. ¿Sí? Si no hay dictamen, lo más que puede haber son adaptaciones curriculares no significativas, porque no se justifica modificación del currículum. ¿De acuerdo? Importante. Bien, hasta aquí la teoría. Faltarían muchas cosas, pero las dejamos para otro momento. ¿Para cuándo? Pues, por ejemplo, nuestra aportación como departamento. En una asignatura que se llama Tratamiento Educativo de las dificultades de aprendizaje y de diversidad de necesidades específicas. Bien, esta asignatura la vais a tener los de segundo el año que viene. Es específica para educación infantil, donde se trabajan estos temas y muchos más. Algunos de los que están aquí veo para que han tenido esta asignatura, ¿verdad? Se tienen tercero de infantil y no pretende ahondar en distintas dificultades del alumno, pero trabajamos todas. Y pretende encontrar, sobre todo, respuestas metodológicas a cualquier necesidad educativa que nos podemos encontrar en un aula normal de Castilla-La Mancha. Entonces, lo que hacemos es dar recursos y materiales para que ante cualquier diversidad del aula sepamos dar una respuesta. Esta asignatura la impartimos en la actualidad, Purificación Cruz, Puri, la señora Puri, no sé si la conocéis, y yo mismo. ¿Vale? La impartimos. Además la impartimos en días diferentes, aunque estamos bastante cohesionados, porque ella trata un tipo en las adaptaciones curriculares no significativas y yo las significativas. ¿Vale? Y las tratamos en días diferentes. ¿Vale? Bien. Esta es una de las respuestas que damos desde el departamento. Otra respuesta que damos desde el departamento con la ayuda de instituciones, para nosotros un socio fundamental, como es Plena Inclusión. Plena Inclusión es una asociación de asociaciones, es decir, una federación de asociaciones. Está aquí usted, nos acompaña, que es una representante de Plena Inclusión, donde están incluidos síndrome de Down, AFANES, es decir, un montón de asociaciones de distintas discapacidades y que se han asociado con nosotros para dar un curso de expertos universitarios una vez que se termina el grado. Tenéis, quien quiera puede tener un posgrado, una especialización en discapacidad, y lo llamamos de forma intencionada especialista en discapacidad, inclusión y además ciudadanía, porque consideramos que los alumnos con discapacidad son ciudadanos como cualquiera de nosotros, con pleno derecho a relacionarse sexualmente. Quitamos tabús, derecho a votar, a tener todas sus funciones legales reconocidas. Y todos estos temas los trabajamos en este posgrado.
Un posgrado que no solamente va enfocado hacia lo escolar, sino que nos abre la perspectiva del mercado laboral. ¿Por qué? Porque en el mundo educativo y laboral relacionados con la discapacidad está también pisos tutelados, están también asociaciones, mundos laborales para vosotros que no habéis explorado y que es posible que cursos de este tipo os den pistas y pautas para no centrarnos solamente en la posición de magisterio, sino algo más. Algo más. El curso, si pinchamos, tiene, bueno, os digo, financia, nos ayuda, sobre todo la Caixa, también la Junta de Comunidades y ONCE, pero el curso vale 1.300 euros todo el año con prácticas externas fuera o sea, en instituciones que nos facilita plena inclusión, ¿vale? Y cuesta 1.300 euros. Pero la obra social de la Caixa y plena inclusión becan a todos los alumnos hasta ahora con el 25%, con lo cual el curso al final sale por 900 euros al año. Y en algún caso, quien se ha acercado a nosotros, hemos becado con más. Porque nos parece que alguien que está muy interesado no puede dejar de perder una oportunidad por cuestiones económicas. Además, ahora hay un plan de becas de la Junta que favorece cualquier tipo de estudio de posgrado, ¿vale? Con lo cual, el tema del dinero, bueno, habría que hablar. Bien, tiene página web, ¿vale? Tiene página web. Esa es la segunda edición. Ya estamos en la tercera, el año que viene será la tercera edición. Ya está en marcha. Aquí tenéis bueno, pues todas las características, los contenidos. ¿Ves? Hay 6 módulos: evolución de modelos y paradigmas actuales, contextos ecológicos de la vida de la persona, contextos ecológicos de la vida personal, la familia, hacia un nuevo enfoque, estrategias y procesos, el practicum y el trabajo de fin de grado. El primer módulo es de contextualización en el mundo de la discapacidad. El segundo es contextos psicológicos de la persona, la familia 1, es decir, el niño discapacitado en su familia desde que nace hasta que va al colegio, ¿vale? Todo ese proceso se repasa, se ve, tal. El tercer módulo es contextos ecológicos familia 2, desde que sale del colegio, joven, adolescente, mayor, viejo, sexualidad, derechos, todos esos temas se ven. Este fin de semana hemos tenido el tema de la vejez en discapacitados, que ya los hay, hasta ahora no nos los hemos encontrado, pero ya hay personas con discapacidad que tienen vejez, ¿vale? Mayores, y hay que tratarlos de esta forma. Nos queda un módulo que veremos en el mes de mayo, que es hacia un enfoque estratégico y proceso. ¿Qué se está haciendo en el extranjero? Abrimos el panorama hacia Europa, hacia América, Portugal, que es una referencia para nosotros. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué experiencias en otras comunidades? Viene gente de Mallorca a ayudarnos. El practicum, que hay un mes de prácticas en instituciones y luego un proyecto de trabajo que hay que hacer para finalizar el curso y exponer. El trabajo es en grupo, se puede hacer en grupo o individual, cada persona como grupo. ¿Vale? Estos son los contenidos. Se tienen 2 plataformas: Moodle para contenidos en soporte como los conocéis, y algunas clases para no hacer más caro el curso. Tenemos la plataforma Blackboard para tener algunas clases desde vuestra casa. Es decir, los alumnos del posgrado tienen clase algunos jueves, en su casa. Es decir, siguen clases en su casa y tienen un fin de semana cada 2 meses aquí en la facultad, donde estamos. Vienen, repasamos, ponemos en común, charlas, mesas redondas, trabajo con expertos, y el resto se hace con los tutores de los módulos en casa a través de la plataforma Blackboard. Esto es el curso de programa. ¿Vale? Bien. Bien, y ya para terminar, porque voy
estáis invitados, os invitamos a todos, os invitamos a la segunda jornada EduInnova, Ricardo la ha colgado en las redes sociales, y las 16 jornadas regionales de FEAE de Castilla-La Mancha, Foro Educativo de Castilla-La Mancha, que este año compartimos, ¿vale? Compartimos, va a ser un evento